de Psicotraining. Bienvenidos y muchas gracias a todos por estar aquí. Prende el micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí. Qué pena. Gracias. Listo, Buenas perfecto. tardes para todos nuevamente. Para mí pues es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir un poco más acerca de psicología en el trading, ¿cierto? Que es tan importante. Hoy quiero que hablemos un poco y que podamos desarrollar el tema de cómo desarrollar una mentalidad de trader, porque hemos venido hablando de comportamientos, conductas, situaciones que se presentan, ¿cierto? Que nos desmotivan. Creo que la vez pasada hablamos acerca de 4 bucles que hacen que nosotros perdamos el enfoque en esta profesión. Pero el día de hoy quiero que nos centremos en, un momento, allá, aquí, que nos centremos aquí, vamos a hablar acerca de la mentalidad. Nosotros cuando comenzamos o cuando llegamos al trading traíamos una mentalidad totalmente diferente que debemos cambiar y que debemos transformar. ¿Por qué? Porque esta mentalidad se convierte en un obstáculo para lograr esa consistencia. Mire que todos los que han venido en este proceso, que llevan poquito tiempo, incluso los que llevan mucho tiempo, durante este proceso han venido desarrollando herramientas, han venido buscando herramientas emocionales, ¿cierto? Mentales, psicológicas para superar obstáculos que se presentan, porque no es solamente aprender una estrategia, no es solamente, como hablábamos, tener un plan y seguirlo, sino que nuestra mente y nuestras emociones muchas veces nos juegan en contra. Entonces, debemos entender también cómo funciona nuestra mente y cómo debemos trabajar en nosotros mismos día a día, y no simplemente para esta profesión, sino para todas las áreas de nuestra vida, para poder desenvolvernos correctamente en cada área, trabajar en nuestra mente y poder desarrollar una mente capaz de moverse con mayor habilidad en este entorno tan diferente, ¿cierto? Porque es un entorno basado en probabilidades. Aquí nuestra mente no está segura nunca, nuestras emociones nunca están completamente estabilizadas porque siempre estamos corriendo riesgos. Riesgos económicos, incluso a veces no simplemente lo económico, sino nuestra valía, nuestro valor, nuestra autoestima está desarrollándose en este proceso y necesitamos entender cómo funciona nuestra mente. Por eso tengo una pregunta aquí que dice, ¿por qué mi mente es mi mayor obstáculo? Sí, debería ser nuestra mayor fortaleza, pero muchas veces nuestra mente es nuestro mayor obstáculo. Y a lo que voy es que a lo largo del día nosotros más o menos somos capaces de crear más o menos 60.000 pensamientos. Estos pensamientos, el 95 de nuestros pensamientos se generan de manera automática. No es como que nosotros traigamos, voy a pensar en esto, voy a pensar en aquello, no. Diariamente estamos generando y creando pensamientos que son automáticos. Y de estos pensamientos se repiten muchos diarios. Hay muchos pensamientos que son diarios. Pero ¿qué pasa con estos pensamientos? Que la mayoría de ellos, más o menos el 70 u 80% de nuestros pensamientos son pensamientos negativos. Imagínense qué desproporción pensar que durante mi día la mayor cantidad de tiempo estoy pensando de manera negativa. No estoy utilizando mi mente, mis pensamientos para potencializar mis habilidades, para trabajar en mí, sino que eso me está restando. Entonces, desafortunadamente esos pensamientos son los que debemos trabajar y mucho más a la hora de invertir, mucho más a la hora de dedicarse a esta profesión. ¿Por qué? Porque vamos a ir cargando con esos pensamientos día a día que se van convirtiendo no solo en pensamientos, sino en creencias. Y aparte de convertirse en creencias, se convierten en comportamientos, actitudes y conductas que en vez de llevarnos al éxito o llevarnos a lograr nuestros objetivos, ¿qué hacen estos pensamientos? Nos generan frustración, nos generan baja autoestima y nos generan esa sensación de decir, fracasé, mejor renuncio, mejor dejo esto a medias, lo dejo aquí. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos negativos es como si estuvieran ganando esa batalla diaria. ¿Cuál es nuestra tarea ahora en adelante? Trabajar en ello, ¿sí? Así como buscamos mecanismos y herramientas para nuestras emociones, para controlar nuestra respiración, toda nuestra respuesta fisiológica, debemos también empezar a identificar en nuestra mente qué se generan, qué pensamientos me están llevando a mí de pronto a no ser ese trader de éxito, sino más bien aquel que se menosprecia, aquel que poco a poco va a ir perdiendo el entusiasmo, la proyección
para terminar diciendo, pues esto no es lo mío, ¿sí? Entonces hablaremos hoy y vamos a hablar principalmente de esto, que son nuestras creencias o pensamientos, perdón, limitantes. ¿Qué son estas creencias? Pues son limitantes, son ideas, son opiniones o son pensamientos negativos que consideramos como ciertos, sin que necesariamente lo sean y que condicionan nuestra vida. Como les decía, estas creencias limitantes, pues son esos pensamientos que se van generando día a día, ¿sí? Son esas opiniones que son negativas, que no tienen nada positivo, que no ve la realidad o no nos hacen ver la realidad como es, sino que nos condicionan y hacen que nosotros vivamos de una manera, de una manera más frustrada, más triste, más deprimida. Si nos damos cuenta y si nosotros fuéramos conscientes de todos esos pensamientos negativos, pues diríamos, no, yo porque estoy pensando eso, pero como sean de manera automática y se vuelven creencias, o sea, las creencias son esos pensamientos que se repiten tanto y que los damos por hechos, decimos, una creencia es 100%, no necesito que nadie me lo confirme, ya yo lo creo. Y esos pensamientos con el tiempo se van afirmando. Por ejemplo, yo todos los días, digamos, en mi diario vivir, comienzo a tener esos pensamientos de, soy una fracasada, no estoy desarrollándome laboralmente o no estoy creciendo como debería. Entonces, todos los días vienen esos pensamientos, automáticamente, ¿sí? Están ahí, hoy siento que me estoy desarrollando, hoy siento que me estoy creciendo, hoy siento... Imagínense todos los días con ese pensamiento. Si yo no lo identifico, él va a empezar a creer, a generar esa creencia en que yo soy una fracasada. Y con el paso del tiempo, yo voy a vivir como si fuera como una fracasada. Entonces, cualquier cosa que yo vaya a hacer, cualquier cosa en la que yo me quiera desempeñar, ese pensamiento y esa creencia va a predominar. Entonces, cuando llegue la oportunidad, yo voy a decir, no, pero si yo soy una fracasada, no he hecho nada con mi vida, yo, ¿para qué? No, mejor no lo hago. Y empieza a condicionar mi vida y a generar pues, que yo no pueda relacionarme, ni que yo pueda desarrollarme, ni desempeñarme como debería, ¿sí? Como vemos, ¿cuál es el origen de estas creencias y estos pensamientos limitantes? Y es bueno que usted comience a evaluarse y a pensar, ¿por qué yo pienso de esa manera? Y es, nuestras creencias proceden del entorno en el que hemos vivido, ¿sí? Estas creencias se empiezan a desarrollar desde nuestra infancia, cuando probablemente familiares, amigos, compañeros, no sé, parejas, han estado a lo largo de nuestra vida y en vez de darnos apoyo positivo, darnos palabra de ánimo, han sido aquellas personas que de pronto nos han dicho cosas que nos han herido, cosas que de pronto nos han hecho pensar, ¿cómo así yo sí soy una fracasada? O sea, si mi papá, cuando un niño no puede decir, esto que me dice mi papá lo puedo tomar, y esto no, uno es una esponja y recibe todo y va creciendo en ese ambiente donde le dicen a uno, usted es un fracasado, mire que usted no sirve para nada, mire, todos esos pensamientos se van acumulando en nuestra mente y vamos generando esas experiencias y a lo largo de nuestra vida vamos a vivir otro tipo de experiencias, por ejemplo, como las personas que temen hablar en público, ¿sí? A veces dice, ay, pero ¿por qué no puede hablar en público? Hay gente que entra en pánico, ¿pero por qué? Porque tuvo una experiencia negativa en algún momento de su vida, ¿y qué pasa cuando tenemos esa experiencia negativa? No queremos volver a vivir. Entonces, si en algún momento tuve que hablar en público, en el trabajo, cuando estaba estudiando en la universidad o en el colegio o en alguna circunstancia, ¿qué pasa? Viene la experiencia negativa, se me olvidó todo, se me borró el cassette y es normal, a todos nos pasa. No todo el tiempo estamos fluidos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Llega esa experiencia negativa. Si yo no sé gestionar, permito que mi mente se apodere y diga, soy malo o no soy una persona que está capacitada para hablar en público. Y de ahora en adelante, cualquier momento en que usted vaya a hablar en público, ya sea en una reunión familiar, ya sea en una reunión de trabajo, en cualquier situación, usted no va a poder hablar. ¿Por qué? Porque su mente le va a decir, ya lo intentaste y fallaste, ¿por qué lo vas a volver a intentar? ¿Sí? Son el resultado de varios factores, pero todos provienen del mismo lugar, el deseo de tu mente de protegerte del dolor futuro, lo que le decía. Nosotros queremos evitar estar en situaciones incómodas, en situaciones dolorosas, en situaciones futuras, ¿y qué decimos? Yo no sirvo para eso, no lo hago, no me quiero arriesgar. Por ejemplo, hay muchas personas que han intentado comenzar a invertir, hay gente que ha estado en cursos de trading, hay gente que ya ha dicho, estoy motivada, y a la primera que tienen un obstáculo o en el primer momento que se presenta ante una situación de pérdida de dinero o qué sé yo, ¿qué pasa? De una vez su mente dice, no, no somos buenos para esto, no servimos para esto.
vamos a cerrar, voy a intentar recuperar lo que invertí y ya no quiero saber más nada de esto. ¿Por qué? Porque no, porque nuestro cerebro lo que quiere es protegernos de ese dolor futuro. Pero lo que está haciendo es que nos está limitando y esos pensamientos negativos van a inundar nuestra cabeza. Algunos disparadores pueden ser, como les decía, el miedo, el síndrome del impostor, es aquella persona que aunque esté preparada, aunque ha estudiado su plan de trading, ha estado concentrado, siente que no merece esa posición. Dice, no, yo no merezco estar aquí, yo no, la gente tiene un alto conocimiento de mí o piensa que yo soy X o Y persona, pero yo la verdad no. Se siente como un impostor, ¿sí? Y experiencias pasadas. Algunos de esos ejemplos que vemos aquí en pantalla se podemos mirar es en los no merezco. Cuando decimos, es que yo no merezco tener éxito. Mira, aunque usted no lo crea, hay personas que viven bajo ese pensamiento y esa creencia. Que yo no merezco tener la vida que tengo ahora. Que yo no merezco tener éxito. Que yo no merezco que la gente, que mi familia me quiera porque yo soy una mala persona. Es que yo no merezco que la gente me escuche, ¿sí? Mire que aunque uno no lo crea, esos pensamientos a veces están predominando en nosotros. Eh, tenemos el otro pensamiento de no puedo mejorar mi trading, no puedo mejorar mis ganancias, es que la verdad no puedo. Y usted todos los días cuando se va a sentar enfrente de su computador, de su ordenador, dice que no puedo. Y lo va a intentar y no puede, porque ya su cabeza está condicionada a que no puede. Y todas sus acciones, y todos sus comportamientos, y todas sus conductas ¿qué van a decir? No puedo. No puedo confiar en nadie, no puedo trabajar en lo que me gusta, no puedo mejorar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo esas creencias. Por ejemplo, es es imposible ser una persona autónoma y vivir tranquilo, es imposible ser un trader consistente, para mí es imposible lograr comprarme una casa, es que para mí es imposible mejorar lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque son esas creencias que están ahí. Soy incapaz de mejorar mis entradas. Hay personas que dicen, no es que soy incapaz, yo lo he intentado, yo he estudiado el mercado, miro mi plan, pero soy incapaz. ¿Qué pasa? Ya estás viviendo o actuando bajo esa creencia. Y no valgo, o no merezco, o no sirvo para estudiar, no sirvo para aprender. Por ejemplo, hay gente que dice, estoy intentando estudiar, capacitarme, pero es que no sirvo para estudiar. Realmente no es que no sirva, es que está caminando bajo esa premisa. Su cabeza, en su mente, lo que predomina es el no sirvo, no puedo, no merezco. ¿Y qué pasa cuando nuestra mente camina así? Pues vienen consecuencias negativas en nuestro desarrollo. ¿Sí? No sé si de pronto alguno de ustedes me puede, en este momento que se le ocurra, otro ejemplo de estas creencias que probablemente usted ha vivido o ha visto en otras personas con las que usted vive, porque a veces uno vive con gente muy negativa. Y no es solo porque la gente sea negativa, es porque la gente vive bajo estas creencias. Entonces, no sé si de pronto usted dice, uy, sí, yo he vivido o he escuchado, o este otro ejemplo de esa creencia limitante o negativa si alguno quiere aportar de pronto, decir, ay, sí, esta creencia o aquella creencia que de pronto usted viva en su contexto o que conozca, será bueno escucharle en este momento para compartir un poco más la información. Hola, ¿cómo estás? Con Alejo. Hola, Alejandro. Sí, hola, Alejandro. Por ejemplo, hace poquito lo viví con mi familia, con mi hermano que yo le estaba comentando una idea de negocio y él tiene la creencia o vives como en el negativismo. Entonces, cualquier proyecto que tú digas va a ser negativo. Y tú te hablas con otras personas que son enteramente positivas y emprendedoras y eso, y dice, ese proyecto es muy bueno. Mientras que cuando yo lo estaba dialogando con mi hermano, él me decía, pero es que porque le vaya bien a otros no significa que le vaya a vivir en usted. Siempre le haya como un pero a esas ideas. Entonces, ahí me ponía a pensar de que a veces las personas, a pesar de que tú tengas buenas ideas, uno mismo se puede eh, llevar a a la idea del no por el negativismo, creo yo. Esa es una opinión. Muy bien, gracias, Alejandro. Exactamente. Hay personas que por miedo, y lo que decíamos es por el miedo a perder, por el miedo a poner en juego algo de su vida, ya sea económico,
ya sea intelectual, ya sea su valor o su valía, su autoestima. ¿Qué pasa? Que las personas negativas están, mira que todo lo que esa persona te dice es, no, no lo vas a lograr, o vas a perder, o si a otro le funciona, de pronto usted no. Les aseguro que a muchos de ustedes seguramente les pasó que cuando comenzaron o le comentaron a algunos familiares que querían comenzar a invertir y comenzar en este proceso, muchos les dijeron que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen una mente negativa. Ay, vas a perder tu dinero, porque a otro le funcione no significa que a ti te funcione, porque otro lo haga no significa que a ti te va a ir bien. Son esas creencias, ¿cierto? Que son limitantes para esa persona, pero que en cierto punto pueden limitarnos a nosotros. Aquí quiero ir yo con esta capacitación es de eso, que nosotros podamos identificar, así como identificamos en otras personas, porque es muy fácil mirar nuestro entorno, mirar a las personas con las que convivimos y darnos cuenta cuando tienen comentarios o creencias que no son correctas. Y uno dice, no, pero estás viendo la vida muy negativo, no, pero me parece que puedes mejorar, estoy seguro que lo vas a hacer muy bien. Pero ¿qué pasa cuando esas creencias están en nuestra cabeza y somos nosotros los que no sabemos cómo trabajar con ellas? ¿Sí? Cómo trabajar y cómo mejorar. Porque como les decía, podemos mejorar en muchas áreas, pero cuando nuestra mente no se transforma, no vamos creciendo, no vamos mejorando, nuestra mentalidad no cambia, no importa cuánto te esfuerces en cambiar tu plan, en cuánto te esfuerces en ser mejor en tu plan de trading, en tus estrategias, si a la larga va a ser tu propia mente la que te va a terminar sacando, va a ser tu propia mente la que te va a decir, no puedes, eres un fracasado. Y a veces lo hablo mucho, porque no hay peor enemigo que uno mismo. Uno a veces cree que el enemigo está afuera, uno a veces cree que las personas de afuera son las que nos desaniman. Y sí, probablemente tenemos una pareja, un familiar, amigo, que nos desanimen. Y sí pasa, hay gente que de pronto trae esos comentarios negativos y que uno dice, me pone a dudar. Pero nuestro peor enemigo está dentro de nosotros mismos y es nuestra mente, es no nuestra autocrítica. Son esas palabras negativas que nos dañan, que generan consecuencias negativas. Y esas son las que quiero mostrarles en la siguiente diapositiva. Ya. ¿Cuáles son esas consecuencias negativas de tener estos pensamientos negativos? Impiden que descubras nuevas oportunidades y vivas nuevas experiencias. Mira que ahorita Alejandro nos comentaba que tenía una idea de negocio. Esa sería una nueva oportunidad de ingreso económico, ¿cierto? Y de vivir una nueva experiencia. Nadie asegura, por ejemplo, que la idea que propuso Alejandro se vaya a dar correctamente o sea viable como lo esperamos. Nadie asegura, pero es una nueva experiencia y una nueva oportunidad. Como dice el dicho, el que no arriesga un huevo, no gana una gallina, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos pensamientos negativos? Que nos cortamos esa oportunidad, nos impedimos de descubrir nuevas oportunidades, oportunidades de trabajo, oportunidades laborales, oportunidades familiares, personales. ¿Cuántas personas? Mire, no sé cuántas personas ven en Facebook, en YouTube, en sus redes sociales, tanta información del trading, de lo rentable, de los cursos que hay, de las capacitaciones que hay, pero muchas personas, solo por su negatividad y por decir, voy a perder mi dinero, no sirvo para eso, no soy suficiente, no se inscriben, no comienzan. ¿Y qué pasa? Se pierden la oportunidad de en algún momento lograr esa estabilidad económica que todos deseamos, ¿cierto? Aparte, esas creencias limitantes modifican nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Mire que cuando nosotros estamos con pensamientos positivos, estamos motivados, estamos conectados con nuestros objetivos, ¿qué pasa? Nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque estamos realizando actividades que nos nutren, ¿sí? Pero cuando nuestras creencias son meramente limitantes y negativas, ¿qué pasa? Nuestro estado de ánimo es negativo, triste, frustrado, deprimido, porque me despierto y como no tengo una motivación y en mi cabeza lo primero que dicen es, hoy te va a ir mal, hoy va a ser un mal día. Mire que hay personas que incluso ya se levantan condicionados, se levantan y hoy va a ser un mal día, ya vi el cielo, hoy va a llover, hoy no me va a gustar el día, de una vez comienzan a vivir de manera negativa. Entonces modifica su estado de ánimo, en vez de ser una persona consciente, alegre, feliz porque está trabajando por su proyecto, se convierte en una persona que no tiene un buen estado de ánimo. Impide que te desarrolles a nivel laboral, familiar y personal, como lo dijimos ahorita, dificulta la toma de decisiones. Mire, cuando nosotros
tenemos esas creencias limitantes, dificulta tomar decisiones. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos creyendo que vamos a perder, ¿sí? Imagínese que usted trace su plan, está concentrado, está trabajando día a día, pero su cabeza todo el tiempo le está diciendo, va a perder dinero, hoy vas a fracasar, hoy el mercado está terrible, hoy el mercado no te va a dar ganancia. Pues ya usted se predispuso y toda su conducta va a ser para tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque va a salir antes de tiempo o va a tomar una entrada que no debía. ¿Por qué? Porque no sabe tomar decisiones. Su mente le está jugando una mala pasada. Esa negatividad está haciendo que usted se acelere o no tome decisiones correctas en el momento correcto. Y trae problemas en nuestra salud mental. Lo que le decía, puede traer ansiedad. Estos pensamientos catastróficos muchas veces se generan catastróficos. Somos de los extremos, nunca o siempre. Yo nunca hago nada bien, yo siempre hago todo mal. Nunca voy a conseguir la economía que necesito, que quiero, o nunca voy a poder comprar la casa que deseo, o nunca, nunca, nunca. ¿Qué pasa? Eso trae problemas a nuestra salud mental. Empezamos a padecer de estrés, de ansiedad, de depresión. ¿Por qué? Porque nuestro estado de ánimo está limitado, está conectado con emociones y pensamientos negativos que a la larga pues no nos van a ayudar a seguir creciendo. Ahora voy a presentarles un cortometraje pequeñito, dura 3 minutos, quiero que le prestemos mucha atención y que después de él hablemos un poquito de esto. Voy a compartirles el audio, un momento, es por acá. Compartir sonido, listo. ¿Lo escuchan bien? Les Sí, Angie, pregunto. lo escuchamos perfecto. Perfecto, listo. Perfecto. El elefante encadenado. Cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de su gran peso, tamaño y fuerzas descomunales. Pero después de su actuación, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros. Era evidente que un animal tan grande podría liberarse con facilidad y huir. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Hace algunos años descubrí que el elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. En aquel momento, el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, resultó inútil, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Al día siguiente lo volvió a intentar y al siguiente también. Hasta que un día, terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado en su memoria el recuerdo de su impotencia, aquella impotencia que jamás ha vuelto a cuestionar. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que no podemos, simplemente porque una vez probamos y no lo conseguimos. Grabamos en nuestra memoria el mensaje: no puedo y nunca podré. Crecimos portando ese recuerdo que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más volvimos a intentar. La única manera de saber si podemos es intentar de nuevo, poniendo en el intento todo nuestro corazón. Bueno,
Ese es el corto video. Me gustaría, no sé, escucharles qué piensan de lo que, perdón, de lo que acabamos de ver de esta pequeña historia. Se me está trabando el computador. Pero no. Bueno, me gustaría escucharles, que me comenten qué les pareció el video, qué les parece la historia del elefante, qué conclusiones o qué moraleja podemos sacar de ello. Muy buenas tardes. Mi Buenas nombre es tardes. Carlos Bautista. Sí, y yo lo veo y lo pongo más en práctica, especialmente en esta profesión del trader, porque las barreras mentales son lo más difícil a vencer. Entonces ese video estaba muy bueno. Bueno, muchas gracias, Carlos. No sé si alguien más quiere de pronto opinar un poco. Incluso es momento de romper de pronto ese miedo a hablar en público y opinar. A veces tenemos pensamientos negativos de qué tal que no esté bien lo que diga, qué tal que no sea válido o que no les parezca. Esta es una oportunidad para que usted pueda romper de pronto esa barrera. Eso de pronto en algún momento intentó hablar o cuando niño, y mire que la mayoría de personas a veces le da pena, siente que no son capaces de hablar en público, y esta es una buena oportunidad pues para que usted pueda opinar, pueda hablar. Hola Diana, otra vez con Alejo. Hola, Alejo. Angie, perdón. Em, este video me recuerda a cuando, por ejemplo, leí el libro El secreto del tema de visualización. Entonces, que cuando tú te visualizas algo y lo quieres y lo deseas con el corazón, te llega. Pero a veces nosotros cerramos en concentrar nuestro pensamiento en las cosas en las que fallamos. Entonces, por ejemplo, el libro comentaba algo que decía, tu enfoque de tu energía para llegar a tus metas debe ser siempre enfocado en lo que estás visualizando. Entonces, por ejemplo, en la dieta, que quiero ser flaco, pero entonces mi enfoque o siempre ha sido como la gente me va a ver mal o me veo mal, pero nunca mi enfoque va a ser qué necesito yo, plantearme objetivos de comer sano, de hacer ejercicio. Entonces, siempre uno como que debe enfocar el objetivo a la meta que uno quiere. Esto es lo que pasaba en el elefante. Entonces, él deseaba, pero ya cuando perdió su enfoque en el objetivo que quería y no lo pudo hacer. Entonces siempre como que uno tiene que enfocar toda su energía en las cosas que uno desee y tratar de evitar esos pensamientos negativos y enfocar la energía en esos pensamientos negativos. Ok, muchas gracias, Alejo. Exactamente, debemos enfocarnos, y como veíamos, el elefante intentó muchas veces, y yo creo que nos ha pasado a todos, que hemos intentado muchas veces hacer algo, y cuando es recurrente lo negativo, ¿qué pasa? Nos condicionamos. Mire, el elefante pequeño no podía quitar la estaca, pero cuando creció adulto ya tenía la fuerza suficiente. Pero ¿qué pasa? En su mente ya le estaba condicionado, ya había perdido su objetivo, dijo, me resigno a esta vida que me tocó, estar aquí amarrado a esta estaca. ¿Sí? Y muchas veces a nosotros nos pasa cuando queremos una estabilidad, cuando queremos o trabajamos por algo y ese algo no se da la primera vez, no se da la segunda vez, no se da la tercera vez. ¿Qué debemos hacer? Enfocarnos mejor y decir, no voy a pensar solo en lo negativo. Está bien, las cosas no se están dando, pero debo enfocarme en buscar otras maneras de lograr mis objetivos, pero no renunciar. ¿Qué pasa? Renunciamos a lo que queremos y aparte de eso comenzamos a vivir bajo ese pensamiento de yo no soy suficiente, yo no puedo, yo no sirvo, yo no me lo merezco, yo no lo puedo tener. ¿Por qué? Porque nos dejamos condicionar de esa manera, ¿verdad? Listo. Tengo una pregunta. ¿Puedes identificar las creencias limitantes que afectan tu vida? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Si han podido o hay algunas que ustedes dicen, no, la verdad es que aunque lo intente no puedo o no he podido? ¿Ustedes consideran que sí podemos identificarlas o no?
Ahí están muy callados. ¿Sí podemos identificarlas o no? Díganme, digo, sí, yo he identificado. Si alguno, creo que Sara va a hablar. Angie, Sí, ah, yo no sé exactamente qué limitantes dices, pero ah, yo a veces, no sé, me pongo negativa yo misma. Últimamente no, estoy mucho mejor, pero sí, por ejemplo, cuando me separé de mi niña, ay, yo me andaba muriendo, hasta me tuve que cambiar de casa. Y gracias a Dios era por una causa buena. Mi hija se fue a estudiar a la universidad, ya se graduó y sigue estudiando. Ahora lo veo así, pero la verdad sí, eso me puso bien behind, bien atrasada de mis cosas. No lo podía superar, estar sin ella. Pues me acostumbré mucho a estar con ella. Ella ha sido siempre estar conmigo todos los años, todo el tiempo. Y cosas así que me han pasado, sí siento que me han puesto así, negativa, triste, decaída. Por más que me digo yo sola, no, pues calmarme yo sola porque es algo bueno que está haciendo, que no tengo que ponerme así, que con irme para donde ella un rato para allá se me quitaba también. sí, Sí. sí. Ok, entonces sí podemos identificar, ¿cierto? Que hay situaciones que nos afectan negativamente y que podemos de una u otra manera poder trabajar en ellas. Aquí lo importante, como decía, de este punto o de esta capacitación es que aprendamos a identificar cuáles son esas creencias limitantes que están haciendo que ustedes no puedan desarrollarse y desempeñarse correctamente, tanto en el trading como en su vida. Porque a veces intentamos separar y decimos, no, yo me voy a preparar solo para esto que es mi trabajo, pero realmente necesitamos un trabajo sobre nosotros de manera integral, trabajar todas las áreas de nuestra vida, porque mire que Sara nos comentaba que hay situaciones externas de su familia, con su hija, que la ponen triste, la ponen negativa, y a la hora de venir a trabajar, a la hora de venir a invertir, a la hora de venir ¿cierto? A operar, ¿qué va a pasar? Todos esos pensamientos negativos, todos esos pensamientos van a venir y van a evitar que logremos el éxito o que logremos la consistencia que estamos buscando. Entonces, sí podemos identificarlos. ¿Y cuál es la invitación? Que ustedes puedan identificar que cada vez que tengan ese momento de que están allí de pronto operando en algún momento y ustedes dicen, tomé una mala decisión, todos tomamos malas decisiones. ¿Cómo se hablan ustedes mismos? Es como, yo sabía, yo no sirvo para esto. De una vez, identificarlo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento con esa pensamiento y esas palabras que acabo de decir acerca de mí? ¿Son reales o no son reales? ¿Sí? Cada vez que nosotros vamos identificando esas creencias y las vamos trabajando, les aseguro que va a ser mucho más fácil porque vamos a tener una mejor relación con nosotros mismos. Vamos a dejar de tratarnos de una manera negativa y de una manera dañina y vamos a fortalecer nuestra autoestima y nuestro trabajo a la hora de desempeñarnos en el trading. Como vemos, así como hay creencias negativas, hay creencias potenciadoras, ¿sí? Y estas creencias son las que nos ayudan a avanzar hacia nuestro objetivo. Cuando una persona tiene un objetivo, ¿qué debemos hacer? Basarnos en esas creencias, en esos pensamientos positivos, que tenemos que estar eh, pensando y conscientes de que hay situaciones que pueden fallar, pero que podemos con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, poner todo, apuntar con todas nuestras herramientas, con todas nuestras capacidades para lograr ese objetivo. Como decía Alejandra, a veces centramos nuestra energía o centramos todas nuestras emociones y nuestras capacidades en lo negativo y no las usamos para lo positivo, para potencializar o potenciar nuestra vida, ¿sí? Son creencias que impulsan a crecer, a potenciar lo mejor de uno mismo. Mire que cuando ustedes decidieron iniciar este proceso, les aseguro que tenían estas creencias, como de, bueno,
necesito un objetivo en mi vida, voy a mejorar financieramente, quiero ser mi propio jefe, quiero generar mis propios recursos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a utilizar este plan, voy a hacer este curso, voy a hacer esta capacitación, porque mi proyecto, vienen esas creencias de yo lo voy a lograr, yo sé que yo puedo, tengo las capacidades, voy a prepararme para, ¿sí? Ahí es importante de desarrollar estas creencias potenciadoras, no solamente quedarnos lo negativo, sino que ustedes puedan identificar cuáles son sus cualidades y sus fortalezas y trabajar en ellas. Las características de las creencias potenciadoras son pensamientos positivos que ayudan a avanzar al objetivo, lo que les decía. Ustedes comenzaron este proceso con un objetivo claro, ¿cierto? Ustedes tienen su propio objetivo, cada quien trabaja o está aquí por su propio objetivo. ¿Qué deben hacer? Alimentar esas creencias potenciadoras, es decir, voy a lograr de aquí a tanto tiempo, tengo este objetivo por alcanzar, yo tengo las capacidades, yo tengo las oportunidades para lograrlo, el mercado está ahí, yo estoy aquí preparándome, van a haber momentos buenos, van a haber momentos malos, pero yo debo proyectarme, ¿sí? No nos limitan, estas creencias potenciales no nos limitan, podemos pensar, podemos imaginar, incluso no hay nada más chévere en algún momento de nuestra vida que estemos por ahí sentar e imaginarnos ese futuro sin miedo, porque mire, es diferente cuando uno se sienta preocupado por el futuro que no ha llegado, pero ya nos estamos preocupando y pensando, ¿y ahora? ¿Y si pierdo mi plata? ¿Y si pierdo la oportunidad? ¿Y si no me va bien? ¿Y qué pasa? Estamos preocupándonos, creando emociones negativas, pero ¿qué pasa si yo me siento a pensar lo contrario? Y a pensar positivo es, wow, yo sé que lo puedo lograr, y me imagino, bueno, puedo hacer esto, utilizo mi plan de trading de esta manera, yo creo que de aquí a tanto tiempo voy a lograr esta consistencia y si no, voy a seguir trabajando en esto. ¿Por qué? Porque no nos limitan. Esas creencias lo que hacen es que nos potencian, hacen que veamos nuestros objetivos más claros y podamos disfrutar de ese proceso. Gracias a ellas, una persona puede sacar su mejor versión de sí misma. Yo siempre he dicho, nosotros debemos trabajar en nosotros y buscar una mejor versión de nosotros mismos, ¿cierto? Y proporcionan seguridad y una motivación positiva a todo aquel que las tiene. Toda la persona que tiene estas creencias potenciadoras, ¿qué pasa? Tiene motivación positiva y se siente seguro. ¿Por qué? Porque se siente seguro de sus capacidades. Porque aunque usted diga, yo no sé cómo hacerlo, me estoy preparando y lo voy a conseguir. Pero hay gente que dice, yo no sé cómo hacerlo y no lo sé hacer y no lo hago. Y se quedan en esa frustración. Y pasan 20 años, pasan 10 años, pasan 50 años, y hay personas que dicen, ay, si yo lo hubiera hecho, ay, yo tuve la idea de ese negocio, pero es que me dio miedo, es que no fui capaz, es que yo no tenía los recursos, es que yo no tenía la fuerza. ¿Qué pasa? Sus creencias limitantes hicieron que esa persona perdiera la oportunidad de conseguir el éxito que deseaba. Pero cuando nosotros potenciamos este tipo de creencias, lo que hacemos es que nos animamos, nos impulsamos a lograr esas metas que nosotros tenemos. ¿Cómo lograr ese cambio en mis creencias limitantes? ¿Cómo lograrlo? Hay muchas maneras y ya hemos venido hablando un poco de ellas. Como vemos aquí, identifica y escribe tus creencias. Y eso lo voy a dejar de tarea, no es que les vaya a revisar ni nada, pero háganlo en su casa. Tomen un tiempo, así como toman un tiempo para revisar sus estrategias, ¿cierto? El análisis de sus actividades, de sus operaciones. Tomen también una parte de su cuaderno para identificar y escribir todas sus creencias, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Y vayan probándolo poco a poco. Por ejemplo, esta semana ustedes operan martes y jueves, por ejemplo. Entonces, ¿qué van a hacer? Así como ustedes van a llevar su registro de operaciones, de cómo les fue, cuando entraron, cómo entraron, si ganaron, si perdieron, ¿cierto? Que es como un balance que se hace para saber si mi estrategia me está funcionando. Van a hacer lo mismo, pero para identificar sus pensamientos. A la hora que ustedes están operando, que están revisando el mercado, identifiquen y hay que ser mucho más conscientes. Es como, wow, me vino a mi cabeza este pensamiento de no vas a conseguir o no vas a lograr
eres una persona que no tiene la capacidad para lograrlo, o hoy te va a ir mal porque jugaste mal, porque operaste mal, porque hiciste mal. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a anotar, a plasmar en un papel esas creencias, así sea una sola, ¿sí? Saquen esa idea, tómense el tiempo y plásmenla en un papel. Eso te puede servir para separar la realidad de la fantasía, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es cuando uno lo ve plasmado y uno dice, no, pero yo realmente tengo capacidad, ¿sí? Yo realmente puedo hacerlo. Entonces, nos damos cuenta de que pensamientos son negativos y son fatalistas y que son falsos y que están alejados de la realidad. Entonces, por ejemplo, hoy anoté, me siento que no puedo mejorar mi jugada de mi operación, mi operativa el día de hoy, ¿sí? Eso se me vino a la cabeza cuando estaba enfrente de mi pantalla y fue como, lo sentí, o sea, vino a mi cabeza, lo sentí, lo voy a anotar. Ustedes lo anotan, se van a dar cuenta, ¿fue real o no fue real? ¿Realmente esa creencia es cierta o no es cierta? ¿Sí? Esto le ayudará a identificar no solamente una, mire, se van a dar cuenta de muchas más, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de mi vida con respecto a hablar en público, porque esto se va dando con el tiempo, no es como que de un día para otro lo hice perfectamente. Siempre tenía ese problema de que me preparaba y cuando iba a hablar, obviamente los nervios, uno se siente inseguro, si lo voy a hacer bien o lo hago mal, me pasaba que me paraba enfrente, daba el tema que tenía que dar, incluso desde muy joven en otros escenarios, no solamente desde lo que he estudiado, sino otros escenarios. ¿Sabe qué me pasaba? Cuando yo terminaba, me daba durísimo, me decía, dijiste esto mal, hiciste esto mal, te paraste mal, o sea, una negativa, pero terrible, no era capaz de ver lo positivo. ¿Y sabe qué me pasaba? Que la gente que luego me escuchaba se me acercaba y me decía, wow, lo hiciste muy bien, y yo dentro de mí, hacerlo bien, para mí no era suficiente. Y esa creencia negativa estaba tan marcada en mí que para mí nunca era suficiente lo que yo podía dar o lo que yo podía decir. Y siempre me quedaba faltando. ¿Qué me tocó? Comenzar a, a cuestionar esas creencias. Y esta está la segundo punto que vemos aquí, evalúa la veracidad. Si escribir lo que piensas no es suficiente, puede ser muy útil analizar de dónde provienen esas ideas, si de algo cierto o de algo falso. Y me tocó empezar a analizar eso. ¿Es verdad? ¿Realmente lo estoy haciendo muy mal? Y comencé a darme cuenta que no, a mirar si era suficiente mi trabajo y luego me daba cuenta, no, pero sí lo hice bien y la gente alrededor me decía, wow, lo hiciste genial, pero para mí no era suficiente, pero era porque era una creencia mía. Y empecé a mirar hacia atrás, a mi niñez, y empecé a identificar que era que yo desde niña me exigía mucho. Si yo me sacaba, por ejemplo, del 1 al 5, la mejor nota es el 5, si yo me sacaba un 4 o 5, para mí no era suficiente un 4 o 5, yo tenía que sacarme un 5 porque tenía que ser la mejor. ¿Qué pasa? Crecí bajo esa exigencia de ser la mejor. ¿Y qué pasaba con esa exigencia? Que se convirtió en una creencia en mí y que me estaba matando, me estaba cortando, me estaba llenando de negatividad. ¿Y qué me tocó empezar a trabajar en ella? Y decir, bueno, si yo miro hace 5 días, si yo miro hace 5 años, no lo hacía tan bien, ahora lo hago mejor. Estoy progresando, me hace falta seguir creciendo, me hace falta seguir aprendiendo, pero he progresado. ¿Sí ven? Evalué la veracidad. ¿Es cierto que lo hago tan mal? Y me di cuenta que no. Ahora, como vemos aquí, utiliza afirmaciones positivas y cambia tu vocabulario. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona es negativa? Por su vocabulario. Hable con una persona, siéntese a hablar con una persona, con un amigo. Usted escúchelo por 5 minutos, pregúntele acerca de su vida, o pregúntele cómo le va en el trabajo, o pregúntele sobre algún proyecto. Y esa persona sola va a hablar de las creencias que lo gobiernan, ¿sí? Esa persona va a decir, o le va a decir, no, pues estoy muy bien, estoy trabajando en esto, he tenido algunas dificultades como todos, pero voy. Pero si esa persona de una vez empieza, no, pues es que me está yendo muy mal. La verdad es que no sirvo para ese trabajo en el que estoy. De una vez usted que va a identificar que a través de su vocabulario la persona está mostrando que tiene creencias negativas, ¿sí? Probablemente usted sea esa persona y no se ha dado cuenta. Pregúntele a la persona cercana, ¿te parece que soy una persona positiva o soy una persona negativa? ¿Sabe que hace unos días hablé con una persona muy negativa, realmente negativa? Incluso desde el momento que llegó esa persona,
su manera de caminar, su manera de mirarme, su manera de entablar relación con el entorno, se le notaba que esa persona era negativa. Incluso muchas personas se acercaron a saludarle y esa persona era como, ay, y uno siempre la pregunta, ¿y cómo estás? Ay, pues ahí, es que estoy enferma, es que mi vida, de una vez esa negatividad, ¿pero por qué? Porque son esas creencias que la están gobernando. Entonces, una de las mejores maneras para combatir estas creencias limitantes es con afirmaciones positivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si usted se da cuenta que tiene esas creencias limitantes, ya las identificó, las anotó en su cuaderno, ahora va a proponer en su vida unas afirmaciones positivas, ¿sí? Si usted dice, ay, no, es que realmente estoy operando muy mal, entonces usted puede decir, hoy no me fue tan bien en mi operación, pero voy a prepararme mejor para que la próxima vez tenga mejores herramientas para conseguir mi objetivo. Usted puede decir afirmaciones positivas, soy una persona inteligente. Mira, hay personas que se consideran, eh, digámoslo así, negligentes, bueno, aquí no sé si suena mal, brutas, no sé si en otros países suena feo, así decimos aquí donde vivo. Es que me siento bruto, es que no sirvo. Si tiene ese tipo de afirmaciones negativas, pues propóngase unas afirmaciones mucho más positivas, incluso péguelas en su nevera, péguelas en la puerta del baño, péguelas en el espejo cuando se está arreglando, pegue ahí sus afirmaciones, haga sus noteros. ¿Por qué? Porque estas afirmaciones y estas oraciones repetitivas que usted se va a repetir le ayudan a desarrollar autoconfianza. Mire que hay personas que manejan, digámoslo, como una especie de oración positiva o de mantra, que es que utilizan un texto y se lo repiten hasta creérselo, ¿sí? ¿Qué deben hacer ustedes? Tomar varios oraciones o afirmaciones y apropiarse de ellas. Necesitamos recuperar nuestra autoconfianza. Durante muchos años nos hemos dado tan duro, hemos sido tan críticos de nosotros mismos que es necesario que aprendamos a felicitarnos, a valorarnos, a decir, lo hiciste muy bien. Y como les digo, fue algo que me tocó aprender a felicitarme. No lo hacía yo. Siempre debí dar más, siempre me faltó. ¿Y qué me tocó? Cambiar eso y decir, wow, Angie, lo hice muy bien. Hay que mejorar esto, pero lo hiciste muy bien, eres una persona capaz, eres capaz para hacer o desarrollar X o Y tarea. Y atrévete a salir de tu zona de confort, no tengas miedo de entrar en un territorio desconocido, empezar algo nuevo, compartir con nuevas personas, un cambio de trabajo, incluso el estar aquí en el trading, pues es salir de su zona de confort. Porque la verdad, en cierta manera, a veces es mucho más fácil decir, tengo un trabajo y voy, trabajo las 8 horas diarias, 6 horas, 10 horas, las horas que sean necesarias, y yo sé que mi pago va a estar todos los días allí, ¿cierto? Pero en venir a invertir es salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque estás haciendo una actividad que te mueve de esa tranquilidad y aparte de eso te impulsa a tener que estar preparándote tanto emocionalmente, psicológica, como intelectualmente, porque debes aprender del mercado, porque debes estudiar, porque debes mejorar cada vez tu estrategia, porque debes tomar tiempo para ti, para tus emociones. Entonces, atrévanse a salir de su zona de confort, ¿sí? Cuando ustedes sientan que hayan emociones limitantes, no que se vayan a lanzar al riesgo máximo, porque voy a lanzarme a... No, es porque ustedes van a tomar esa oportunidad de cuando hay algo que los está limitando, piensen, ¿es una creencia? ¿Es algo real o es mi imaginación que me está evitando lograr ese éxito o esa estabilidad que necesito? ¿Sí? Aquí no lo anoté, pero también tener en cuenta de relacionarse con personas positivas. Cuando uno se relaciona mucho con una persona negativa, uno se empieza a llenar de toda esa carga emocional que tiene la otra persona, esas palabras, esos pensamientos, ¿sí? Yo sé que a veces vivimos con personas así y no es como decir, voy a dejar a mi esposo, voy a dejar a mi esposa, o mis hijos, o mi jefe, o no sé, no. Pero sí intentar poner un límite y poder identificar y decir, no, ese pensamiento que esa persona tiene no va a contaminarme a mí. Por ejemplo, hay personas que se acercan y le dicen, todavía estás en eso y estás gastando tu dinero. ¿No te parece que esa plata podrías invertirla en otra cosa? ¿No te parece que con ese dinero podrías hacer algo? Vas a perderlo todo. ¿Qué va a hacer usted?
no va a tomar en cuenta esos pensamientos o creencias limitantes, sino que va a decir, no, yo estoy trabajando en lo que yo me propuse y voy a seguir por ese camino. ¿Sí? Ya para finalizar, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Nosotros decidimos si lo podemos o no lo podemos hacer. Ustedes deciden si se convierten en un trader de consistencia o no. Ustedes deciden si continúan en este proceso o no, porque depende de ustedes. Ustedes son sus propios límites. Ustedes dicen, hasta aquí llegué, no di para más, hasta ahí van a llegar y sus creencias hasta ahí los van a llevar. Pero si ustedes trabajan su mente para poder lograr ese objetivo por el que iniciaron, ese sueño, ese deseo, ese proyecto, lo van a conseguir. ¿Sí? Estás en lo cierto. Si deciden quedarse o si deciden continuar, están en lo cierto. Pero qué mejor que puedan seguir trabajando, así como deberíamos hacerlo todos, trabajar en nosotros mismos, trabajar en nuestra mente, trabajar en nuestras emociones. ¿Listo? Pues eso sería por hoy la capacitación. Me gustaría escucharles cómo han vivido ese proceso de adaptar su mente nuevamente a este nuevo trabajo, digamos, profesión. Me gustaría escucharles, porque yo sé que para todos no es igual de fácil cambiar una creencia, para todos no es igual de fácil lograr esa consistencia, y pues esta es una oportunidad para poder pues compartir ya finalizando este taller. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo van con esas creencias limitantes? A ver, digan, cuenten, a ver, ¿cómo van con eso? ¿Tenemos muchas creencias limitantes, no, que no nos dejan avanzar? Yo creo que sí, ¿cierto? Yo creo que sí tenemos bastantes creencias limitantes y bueno, pues muchas gracias, Angie, por la sesión del día de hoy. Siempre hay muchas, Angie, pero a veces da pena platicarlas. Bueno, pero para eso estamos aquí, hay que soltarse, hay que expresar todas esas creencias limitantes que tenemos, porque si no, Compartan, si no las compartan. expresamos, señor. Digo que compartan en confianza, porque de ahí precisamente se motiva a otros que puedan hablar. Sí, claro. Adelante, adelante, con toda confianza. Así aprendemos todos. ¿Qué tal, Angie? Soy Rafael Quesada, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Ah, buenas tardes. Rafael. Bien, bien, gracias. Pues yo creo que una de las creencias limitantes en cuestión mía, pues de la infancia, ¿no? Recuerdo que pues en casa no nos faltaban de comer, teníamos también que vestir, pero nunca hubo tal situación de que sobrara el dinero para viajar o para hacer otras cosas diferentes que veía con la familia, ¿no? Entonces, como que yo me quedé con esa creencia limitante y ahora que gracias a Dios llega el dinero, pues hay veces que también peco en la situación de gastarlo innecesariamente. O sea, yo agarro y digo, pues es que yo no lo tuve, mi hijo lo tiene y lo va a tener, ¿no? O sea, y me pasa lo mismo en la parte del trading, o sea, no quiero pecar de soberbio, pero yo digo, si perdí 50, 60%, mañana lo recupero y lo recupero, o sea, pero creo que debo ser cuidadoso en esa parte, o sea, no pecar de esos excesos, de gestionar mejor, obviamente, mi dinero, porque pues también, o sea, como que de repente siento que le pierdo el respeto al dinero, ¿no? Entonces, como que esa parte a mí me ha limitado porque considero que llego a hacer muy bien las cosas, pero si pierdo no me importa, o sea, yo digo, mañana recupero, o sea, pero no llego a esa consistencia de poder agarrar y sí tomar ganancias adecuadas y ya, por ejemplo, si ya gané, no entrar a hacer otro trade en el día, ¿no? Entonces, sí me llega a pasar mucho, yo creo que esa carencia limitante viene de la parte de la infancia, ya lo he trabajado, he hecho constelaciones, he hecho programación neurolingüística, pero creo que todavía no llego bien a ese trasfondo, ¿no? Entonces sí tengo que
que ver qué está sucediendo para poder centrar bien mi mente y hacerlo adecuadamente acá en el mercado, ¿no? Porque pues esto yo creo que también se le debe un respeto, ¿no? Un respeto al mercado si entras con esa soberbia de que puedes agarrar y recuperarlo, pues ves que muchas veces no pasa, ¿no? Entonces he agarrado y bueno, pues vuelves a mandar, no mando gran cantidad de dinero, trato de ir manteniendo un nivel y estar constante, pero no llego a esa parte de tener una consistencia plena, ¿no? Entonces, pues te agradezco bastante. El video del elefante, pues también es lo mismo, ¿no? O sea, hay veces que nos anclamos con un pensamiento y pensamos que no podemos hacerlo, y ya cuando lo haces ni cuenta te das, ¿no? Entonces, esa es otra parte que no tengo freno, o sea, yo agarro y digo, sí, yo voy a poder, yo puedo, yo lo hago, o sea, no tengo un problema, pero la soberbia también me ha llevado a extremos a donde pues yo creo que sin perder tanto, yo creo que ya sería consistente, ¿no? Entonces, pues sí, te agradezco mucho la plática y pues espero les sirvan mis comentarios de alguna u otra forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por comentar. Sí, hay situaciones, como dices, que vienen de la infancia y que uno tiene que tratar. Como yo les puse el ejemplo conmigo, yo era muy exigente conmigo misma y para mí nunca era suficiente lo que tenía, ¿sí? Incluso, no sé si a alguno de ustedes también les puede pasar ahorita en el trading, y es, ganan, ¿sí? Ganan, pierden, pero cuando ganan, dice, pude ganar más, y no fue suficiente, y mañana voy a dar más de mí, y como que nunca hay como ese tope, o como ese de decir, wow, lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque esa sobreexigencia hace que seamos negativos con nosotros mismos. Entonces, desde mi punto de vista, o de lo que decía Rafael también, hay cosas que venimos arrastrando desde niños, que a veces que hay que saberlos trabajar poco a poco, con constancia, dedicación, identificarlos, como decíamos ahí, saber si son reales o no esas creencias, cómo podemos trabajarlas, cómo podemos generar herramientas o estrategias en mi vida para mejorar, porque igual cada persona es diferente, cada uno de ustedes ha vivido una vida distinta, una crianza distinta, una economía distinta, y eso hace que actúen de manera distinta, y cada uno necesita encontrar, digamos, como eso propio o esas herramientas propias que les ayuden, ¿sí? A seguir trabajando en sí mismos. No sé si de pronto alguien más quiera opinar, cómo se ha sentido, qué creencias, por ejemplo, a la hora de estar en una operación, si vienen muchos esos pensamientos, porque a veces son muy recurrentes, a veces son muy notorios, ¿sí? Y nos llenan de tristeza. Y cuando sentimos que no somos suficientes, viene la tristeza, es como, me frustra no ser capaz de lograr, me frustra no ser capaz de alcanzar, pero es un proceso y tienen que empezar a vivirlo como ese proceso. Nuestra mentalidad no cambia de la noche a la mañana, ¿sí? Vamos paulatinamente aprendiendo de nuestros errores, de nuestros aciertos, y creciendo para mejorar nuestra mentalidad y entender incluso mucho mejor cómo es el trading, el mercado y todo lo que esto engloba. Entonces, no sé quién más quiera de pronto opinar o quiera comentarnos cómo ha superado o ha sentido o ha vivido pues esas creencias. Yo a veces pienso, hola Angie, ¿qué tal? Ya, Hola, Yader, cuéntame. yo a veces pienso también de que es necesario tener un guía. Resultó que entre noviembre y enero del 2021 y el 2022, eh, yo estaba propuesto a iniciar en este camino del trading. Yo estuve en el grupo de operativa en vivo del equipo de análisis de trading, pero por cuestiones económicas salí del grupo. Luego me propuse solo y estudié bastante. Pero tengo que reconocer que gracias a Alex Sánchez y a todo el equipo, a Alex Rodríguez, a Eduardo Solé, e incluso a muchos miembros de este grupo que saben bastante, que están bastante avanzados, que eso también ha servido de motivación para, para vencer un poco esas barreras de cuando uno tiende a caer en la frustración y decir yo no puedo. Yo dije muchas veces, antes de iniciar este curso,
Yo estuve muchas veces enfrente de la computadora en demo y muchas veces me dije, creo que no voy a poder, creo que no voy a poder, muchas veces. Y, y luego empezaron a suceder cosas que, alguien me dijo que cuando tenía un problema, que cuando lo analizaba, sí, ya voy, que cuando lo analizabas, con solo analizar el problema ya tenía el 50% resuelto. Luego otra persona me enseñó que si lo podía soñar, lo podía realizar. Luego otra persona me enseñó que trabajando duro, y así muchas personas fueron poniendo su granito de arena indirectamente, inconscientemente, sin contarles yo mis propósitos, mis objetivos, y han ido sucediendo. Hoy día tengo un trabajo que me permite trabajar, bueno, yo vivo en Suecia, Europa, y me permite trabajar, correr, salgo de mi trabajo a las 2 de la tarde, corro y puedo estar antes de que abra el mercado eh, para, para escuchar el premercado de análisis de trading y ya dedicarme a esto que me apasiona. Me falta mucho que recorrer, pero sí reconozco de que han habido muchas personas que me han guiado y que eso también ha servido porque sí han habido muchas de esas barreras como tú las planteabas ahora durante la sesión, de que se dan. Yo creo que a todos también les pasa, pero solo creo que sí se puede, pero es bastante difícil allí. Creo que siempre con la ayuda de Dios y siempre con esas personas, esa guía, mi agradecimiento y mi respeto para a Alex Sánchez y a todo el equipo. Bueno, eso era lo que quería compartir, Angie. Gracias, Yader. Sí, como lo decías, mira que te has rodeado de personas que saben que te pueden ayudar, que te dan ánimo, que te dan aliento, incluso el que ustedes estén aquí reunidos y compartan con Alex y todo su equipo de trabajo, pues ellos todas sus vivencias, todos sus conocimientos, ¿cierto? Pero ustedes a la hora de estar preguntando, saliendo de dudas, opinando, hablando, genera entre ustedes como ese deseo de seguir creciendo y de aprender, ¿sí? Que si lo hicieran solos probablemente se van a desanimar y las palabras serían mucho más duras. ¿Por qué? Porque aquí ustedes se dan cuenta que el compañero que también está conectado está pasando probablemente por lo mismo y es como, no soy yo, no es que no sea suficiente, es que necesitamos aprender más. Entonces, este proceso ha sido bueno y los ha ayudado a consolidar eso de ir cambiando la mentalidad de que tanto el equipo de Alex y todo su equipo han dado todo su conocimiento para ayudarles a crecer, también han incentivado y han plantado en ustedes esas creencias positivas para que ustedes puedan continuar. ¿Por qué? Porque ustedes ven la vida de Alex y todo su equipo y el espejo y dicen, si ellos lo han logrado, nosotros también podemos lograrlo. Y eso es un gran paso, poder reconocer que están en ese proceso y que uno a uno, ¿sí? Si ustedes ven al compañero que está conectado, también está atravesando, en algún momento se frustra, hay momentos donde ha cerrado y se ha salido porque no ha podido, porque se ha sentido incapaz, pero que al otro día se levanta con toda la motivación, con toda la disposición a decir, hoy lo voy a volver a hacer, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que ustedes puedan seguir trabajando día a día, entendiendo que son ustedes los que determinan hasta dónde llegar, ¿sí? Muchas veces su mente, su mentalidad, lo que han vivido, van a limitarles, van a llegar momentos donde esos pensamientos van a intentar oponerse y decir, hasta aquí llega. Pero tengan en cuenta que ustedes deciden hasta dónde llegar, hasta dónde prepararse, hasta dónde trabajar. Ustedes y su trabajo, tanto intelectual como psicológicamente, los van a llevar hasta ese nivel. Así que la motivación es a seguir trabajando en ustedes, a seguir trabajando en su crecimiento intelectual, pero sigan trabajando también en su autoconocimiento. Que ustedes a medida que vayan creciendo en este proceso puedan reconocerse mucho mejor, puedan saber quiénes son, cómo son, para dónde van, a qué apuntan y que todo esto que se ha consolidado y que ustedes han venido, esas victorias que han venido logrando, incluso también las pérdidas que han venido llevando, les puedan potenciar y que ustedes puedan seguir creciendo, confiados
de que son sus capacidades, ustedes tienen las capacidades para continuar y para seguir creciendo. Tal vez ustedes pueden ver en redes sociales o conozcan de traders ya establecidos, con una rentabilidad muy alta y que la gente los admira. Ustedes pueden llegar a eso, depende de su trabajo, depende de que se enfoquen y que sigan confiando en sus capacidades, sigan confiando en su equipo de trabajo, sigan confiando en su crecimiento y que lo que ustedes se propongan lo pueden llegar. Pero si ustedes se quieren quedar ahí, también es su decisión. Entonces, la invitación es a que sigan creciendo, sigan trabajando en su mente y en sus emociones, que les aseguro que no solamente les va a servir en esta área de trabajo, ¿sí? Sino que les va a servir a solucionar el resto de su vida, el resto de sus áreas familiares, sentimentales, social, laboral, ¿sí? Entonces, es eso. Bueno, muchas gracias, Angie. Bueno, para complementar ahí, pues todo lo que hemos visto, creo que el trading es la profesión que más hace aflorar todo nuestros más profundos sentimientos del negativismo, ¿no? Es una profesión que verdaderamente hace que nosotros, en vez de pensar positivo, siempre estamos como al contrario, ¿no? Empezamos a ver el negativismo, ¿no? Y una de las cosas es que a veces tomamos la posición y lo primero que apenas la estamos colocando, ya estamos pensando en el stop, ¿no? Entonces, es como ahora es darle la vuelta, ¿ok? Es darle la vuelta. Es cada vez que nosotros tomemos una posición, es pensemos de que se va a cumplir el objetivo, de que esa posición va a ser de beneficio para nosotros, ¿sí? Y pues, como todo, yo también, a pesar pues, de tener un poquito más de recorrido que muchos de ustedes, también tengo mis fases de negativismo, ¿sí? Pero ¿qué hago yo? Yo, por ejemplo, cuando entro en esa etapa de que veo que llega un pensamiento negativo, inmediatamente lo cambio, ¿sí? Por un pensamiento positivo y me repito ese pensamiento positivo varias veces hasta que vuelva a coger como el ritmo, ¿listo? O sea, yo no permito que ese pensamiento negativo se apodere de mí, ¿listo? Eso es como un tips que tengo ahí adicional. Listo. Por otra parte, pues darle las gracias a Angie, ¿no? Por este tiempo. Hoy terminamos ya las sesiones de psicotrading de este seminario. ¿A ustedes qué les pareció, Angie? Cuéntenme, ¿qué tal la experiencia? ¿La quieren tener con nosotros el próximo año otra vez en sesiones mensuales? Ustedes dirán. Sí, Eso es nos lo que mandan. gustaría, Alex. Claro. Sí, por favor, Sí, soy por favor, Sara. Alex. Bueno, ahí estamos, entonces contamos con Angie. Igual, pues, Angie es una profesional en psicología. Ella tiene, pues, puertas abiertas. Si de pronto alguno quiere ya algo más personalizado, si quieren alguna ya asesoría más personalizada, pues con ella lo pueden hacer. Listo. Angie, Sí, hombre. muchas gracias por tu tiempo, por toda la experiencia que has compartido con nosotros en este ciclo, en este seminario. Agradecerte infinitamente. Muy enriquecedor todo el aporte y yo sé que vamos a contar en los próximos seminarios con tu presencia, porque yo sé que la parte psicológica es primordial para que nosotros podamos ser unos muy buenos traders y unos muy buenos inversionistas. ¿Alguna pregunta, chicos? No, solamente agradecerle también a Angie, Angie. Gracias, ¿cuáles Angie. son los modos que dijiste que podemos comunicarnos directo contigo? Ah, ok. Si quieren ya les dejo mi número de celular en el chat para que se puedan, ya les voy a dejar aquí. Denme un momentico, ya les. Bueno, bueno chicos, ahí estamos. Listo, Muchas listo, vale. gracias, Ya, ¿no?
Listo, No, Angie. Bueno, listo, listo. Ahí les mandé mi, ahí está el mi- número de WhatsApp de Angie. ajá, Lo muchas, pueden registrar. Ya pues pueden contactar con ella si de pronto quieren ya algo más específico, ahondar en todo el área de el apoyo en la parte emocional y psicológica. Entonces, las puertas están abiertas. A bueno, ustedes, chicos, muchas gracias por estar aquí, por sacar tiempo. Seguimos trabajando, seguimos avanzando en el tema del trading y nos vemos entonces esta semana. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente resto de tarde. Angie, un muchas abrazo. gracias.